campo es la fuerza que nos mueve sin parar. Con la tierra en las venas, seguiremos a labrar. El sol ilumina el horizonte, la tierra espera con amor, el gaucho sueña con su frontera y el viento canta su canción. Las mieses doran en el campo, el trabajo es pasión, con orgullo y con coraje cultivamos el corazón. Entre surcos y sembrados late un sueño sin final. Actitud Campo es el nombre de este noble ideal. Actitud Campo es la fuerza que nos mueve sin parar. Con la tierra en las venas, seguiremos a labrar. Actitud Campo es la fuerza que nos mueve sin parar. Con la tierra en las venas, seguiremos a labrar. El sol ilumina el horizonte, la tierra espera con amor, el gaucho sueña con su frontera y el viento canta su canción. Las mieses doran en el campo, el trabajo es pasión, con orgullo y con coraje cultivamos el corazón. Entre surcos y sembrados late un sueño sin final. Actitud Campo es el nombre de este noble ideal. Actitud Campo es la fuerza que nos mueve sin parar. Con la tierra en las venas, seguiremos a labrar.
Muy buenos días para todos. 11 de la mañana clavadas. Arranca un nuevo programa de Actitud Campo. Mi nombre es Tomás Rivas. Como todos los miércoles me acompañan a mi izquierda Sofía Daquino. ¿Cómo estás, Sofía? Buenas, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Okay, muy bien. ¿Cómo arranca tu semana? No arranca, estamos re a miércoles. Claro, ¿cómo arranca la semana? Ni idea. No sé. Con un corte seguro. Buen corte de pelo, Estoy intentando identificar si me siento como una señora muy mayor. No, si soy está María bien. Elena Fuseneco, porque viste todo el ser identidad nacional es María Elena Fuseneco Total. siempre. O si es canchero, todavía no lo sé. Para mí es canchero. La que sabe de moda y de aesthetic es mi amiga Camila Velasco. ¿Cómo estás, Cami? ¿Cómo va? Buen día. ¿Bien vos? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Tengo algo de moda acá, campestre, que me Me sirve. traje. Allá le tirás un tema, le tirás un ladrillo y te devuelve un tema. Obvio, porque me fui a Areco. Te fui. Y estoy fan de Areco. Y traje algo espectacular que lo voy a estar paseando, voy a bailar acá. Ella conoció un el campo, la folclore. amo. ¿Quieren que baile o no? Por Me parece favor. que garpa muchísimo. Por Bueno, favor, Cami. Muchísimo. ¿Cómo Aparte- estás, Cami? Bien, usted. Bien. Aparte preparándonos para este año, es año de mundial y de Sí, campo. es verdad. Tenemos que buscarle. Él producía al aire. Tenemos que buscar cosas del mundial y el campo, que hay No, una banda. sí, no sabes lo Hay que un tengo montón. acá. A ver, Sorpresa. vendeme en una línea. Es algo muy campestre. No, bueno. Yo no me puedo creer Es esto. la no incógnita. No puedo creer esta situación. ¿Está bien? Pero Buena muy pista. muy argentino para el mundial. Y Bien. aparte sirve para lucirse para el frío. Un poncho. ¡Ay, es un poncho! ¿Tenés un poncho comprado en Areco mundialista? Me vuelvo loca. Sí. Así que en un rato me lo voy a poner. Pasa que me corten. ¿En qué momento me lo ¿Saben pongo? No, lo ponemos acá, salimos ahora y no. Ahora no, lo saco y me lo pongo. ¿Saben a quién hay que Para el entrevistar? final. Que una vez hablé y el tipo la pegó fuerte. A ver. Esta te va a encantar a vos, que sos muy lam. ¿Se acuerdan cuando Icardi flasheaba campestre y Ay. se ponía ponchos? Fanática y- de esa época de Icardi, Bueno, por favor. había un tipo al que Mauro Icardi le compraba los ponchos. Sí. Que se no me volvió acuerdo si viral era de- todo. Sí, sí, el tipo la pegó a otro Sí, nivel, Era el que le hacía los ponchos a Icardi, se Sí. los mandaba a Italia, la repegó el tipo. Y después tengo Lo algo tenemos que más que lo voy a entrevistar. guardar para próximos programas y no voy a decir nada. Porque Bien. es No, otro bueno. artículo Para que eso no también digas nada, se Cami. pone, es mundialista, pero es como que tiene superpoderes. ¿Cuántas Sí. palabras? No, yo jugaba en el Pictionary. Sí, ¿Cuántas, sí, sí. ¿Cuántas sílabas? No, obviamente es una palabra sola. Bien, bueno. Una palabra sola, ya buena voy a decir, sorpresa. con- ¿Arrancamos escudo. con actitud mundialista? Ay, me gusta. Actitud Campo desde el Mundial, no, se subían a Actitud. todos. Ojo, producción nos llevan al mundial. Sí. Bueno, pero de Fingu TV podemos también tener otro programa hermano Sí. que sea de No de está mal, mundial. hacer, está Franquito ahí. No está mal, hacer. Estoy para hacer un programa en Fingus en el Mundial. Acá Sí, piden. no. Eso sí. Ellos piden. Ellos ¿Está? sí Piden sabe, programas y Pedro. ya nos dieron el ok. listo. Saludos a Pedro para que lo haga. Re, sí, Socio lo de hacemos. Franco. Lo hacemos. Sí, y queremos estar. Pedro, ahí te decimos queremos estar. No sé, hablando de qué. Yo estoy para hablar de fútbol, estoy siempre. Sponsoreando con la yerba. Argentina. Sí, claro, con Baldo. Ahí, Le pedimos con a la Baldo que nos yerba. ponga guita. Los pibes querían más quilombo. Perfecto. Bueno, chicos, hacemos repaso cortito de temas. Hoy vamos a estar hablando de varias cosas. Vamos a seguir tocando el tema Baldo, yerba, soberanía yerbatera y demás sobre el final del programa. De hecho, vamos a hablar con el diputado que le está pidiendo al gobierno nacional que interceda para que no sea una marca brasileña la que sponsorea a la Argentina, por lo menos en términos de yerba. Vamos a seguir con ese lore también. En un ratito nada más nos vamos a meter con el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Qué pasa? Bueno, parece que la motosierra de Milei Sturzenegger llegó al Servicio Meteorológico y están en juego varias estaciones. Más allá de que hay un conflicto laboral de los trabajadores, se quiere achicar creo que entre un 20 y un 30% la plantilla de los trabajadores, es cierto que están en juego muchas de las estaciones meteorológicas, que son esas torres Sí. que ven al costado de la ruta o en el campo, que es una torre, una pelota. Bueno, esas estaciones meteorológicas son las que captan información para que después se procesen y se elaboren proyecciones, estadísticas, los mismos pronósticos del clima. Perdón, Bueno, Icardi está validando lo que estás diciendo en este momento. ese es el Cardi poncho. me gusta. Bueno, vamos a hablar, corremos ahí Icardi un toque, vamos a hablar del servicio meteorológico y cómo Sí. el cierre de esas estaciones puede impactar en la proyección de los productores y en el laburo diario de los productores, que obviamente termina impactando en guita. En la como- cosecha. Exacto, Sí, como creo que todo. es importante esto, más allá del lore político, obviamente, que hay alrededor de lo que está pasando con el servicio meteorológico. 240 despidos, estamos hablando Sí. aproximadamente, que es lo que decía Tommy, de cerca de un 25%.
buscamos entender el impacto que hay, si no hay una alternativa. Exacto. Digo, están todos estos despidos, estamos hablando de todas las postas que hacen al negocio del agro. Bueno, ¿cuál es la alternativa a esto? Y aparte Digo, ¿qué se está pensando? Es gente que se formó para esto, para esta carrera específica, ¿viste? Hay un agente ya Sí. generado del Servicio Meteorológico Nacional que pueda... Debería, pero bajo supervisión, ¿no? Claro. Y aparte esto repercute en, menos delta rinde, ¿no? Sí, a la larga, o sea, en primer lugar, ahora vamos a hablar con un especialista, pero en primer lugar, en lo que repercute es en que el productor va a tener menos información disponible para proyectar y para prever lo que hace. De ahí en adelante, todo lo que conlleva no tener información a la hora de producir. Bueno, eso lo vamos a tratar en un ratito. Vaca Rosquera, ¿qué tenemos hoy? Yo no voy a adelantar tanto, pero sí voy a decir que vine como medio en una, así como, che, ¿cómo estás esta semana? Ni idea. Voy a hablar de relaciones tóxicas. Ay, me Opa, gusta. me ¿Están sirve. listos para esa? Sí. Sí. Y le voy a preguntar a ustedes después si tuvieron alguna vez una relación tóxica o algo. Es un tema que nos interpela a todos. Acá de esta no se salva nadie. Miren, de los cuernos, de la muerte y de las relaciones tóxicas No se salva no se nadie. salva nadie. Y Así es que vamos a hablar de eso. Las relaciones tóxicas entre el campo y el lore definitivo del campo. No Es- spoilemos, pero Sí. es la relación Es tóxica. la señora relación tóxica. Total. Esa relación en donde decís, che, no me gustaba tanto esta persona, no sé por qué terminé de novio. ¿no? Bueno, una excepción, que no sé qué, esa excepción se volvió la regla y de la nada querés salir, pero no podés, que no sé qué. Bueno, eso está pasando. Te prometen entre que van a el agro cambiar y no Te cambian. prometen que van a cambiar y no cambian. No, te Me prometo encanta. que para el próximo año va a estar todo bien y después no está todo bien. Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Bien. Me gusta. Inteligencia criolla. Y tenemos un par de cosas, también relacionadas un poco con lo que va el país, retenciones, ¿no? Pero bueno, ¿qué está pasando con la guerra? ¿No? Que bajó el precio del barril ayer. Anoche. Hace Hace nada, hace horas. nada, hace Sí, 15 horas, 15 horas. que Trump dijo, bueno, ¿saben qué? Mejor no vuelve una civilización por el aire. Pasamos de una Mejor, aniquilación total a que claro. baje el precio del Es petróleo. mejor, pero muchas consultoras, Sí, vamos claro. a estar hablando de eso, estaban haciendo cálculos con plata que todavía no había entrado. Entonces, por No. cada dólar decía que subía el barril, bueno, cuánto generaba de balanza para el país. Y ahora esos cálculos efímeros volaron. Y bueno, vamos a hablar de eso. También vamos a hablar un poco sobre el rechazo por parte de Chile de nuestro gas. Sí. Pero ¿por qué? Otra vez, como pasó rechazó? como pasó con la carne en China, hubo con problemas con embarque de gas. Sí, con el tema de la calidad, que no es que es la primera vez que pasa, o sea, siempre casi hubo rebotes, esta vez fue un rebote desde justo el 1 de abril. Ya entró el gas, igualmente lo dejaron pasar, digamos, porque tenía un problema con el punto de rocío. Después vamos a hablar bien técnicamente qué significa eso. No es un tema político. Antes Bien. sí fue por temas políticos que Argentina le hacía lo mismo, pero a Chile pero al revés, ¿no? Entonces Claro. los de Chile, bueno, ahora dicen Sí, esto no. por calidad. Mirá de quién te Cami, no burlaste. me desafíes a encontrar la beta política de todo este tema. Dijo, no es un punto político, yo ya estoy pensando. No, esto es técnico. Técnico, Bien. vamos a ver por qué es que, o sea, es por el punto de rocío, pero ¿por qué el punto de rocío? ¿Qué es el no punto están de rocío? El punto de rocío es básicamente que el gas estaba más húmedo. La explicación es que el gas que sale de Vaca Muerta no es el mismo que teníamos antes de yacimientos tradicionales. Es shale gas que sale en conjunto con los líquidos, con el petróleo. Entonces necesita otro tipo de tratamiento. En Argentina ya se hicieron recondicionamientos para procesar el gas Sí. y mandarlo con las especificaciones correspondientes, pero si entra con punto de rocío alto, lo que pasa es que puede condensar en las tuberías, en los gasoductos, y eso puede dañar, hacer corrosión Claro. en Chile. Entonces Chile dijo, no pasa el gas, ¿entienden? Sería por ese lado. Sería el control Después de calidad, hacemos básicamente. Control de calidad, claro. Después lo reajustaron rápidamente. O sea, tenemos igualmente plantas de tratamiento acá en Boca de Pozo para este nuevo tipo de gas que tenemos, lógicamente. No es que no tenemos infraestructura para cumplir con los estándares, es que simplemente salió con un punto de rocío que no era el correspondiente. O sea, Bueno. seguimos hablando de trazabilidad, básicamente. Sí, de Sí. trazabilidad. En cierto Debe punto, haber sí. algo, corregime, yo con esto sé infinitamente menos que vos, pero al ser distinto el gas que sale de Vaca Muerta que lo que estamos acostumbrados a sacar de pozos tradicionales, Sí. no debería haber un proceso de adecuación de los procesos de cómo se manda Sí. y qué implicancias tiene, o estoy diciendo pavadas, si eso está estandarizado debería salir bien igual. Desde que cuando se empieza a extraer gas, petróleo y gas de vaca muerta, pues cuando se hace un pozo, ¿no? Sí. Ya los tratamientos que se hacen son distintos y en este caso es de deshidratación.
para poder sacarlo con menor punto de rocío. Porque es totalmente distinto, mismo para lo que significan el petróleo, para poder destilarlo y tener nafta, diésel, etcétera, ¿no? Todos los cortes correspondientes. Entonces ya se hicieron también readecuaciones, por ejemplo, en refinerías para tal fin. Así que sí, es totalmente distinto lo que se saca de líquidos y de gas en los pozos de Vaca Muerta, porque la roca de Vaca Muerta es como más tiny. Claro. Está toda apretadita. ¿Vieron que sería eso? No. Sí, se llama tiny. Sí, es tiny, es como que la Tiny roca Stone. uno no espera que salga el petróleo, sino que se le inyecta a presión agua a 3.000 metros de profundidad con un montón de componentes para que se rompa esa roca antes de tiempo, si no demoraría cientos o miles de años. Entonces estamos acelerando ese proceso para que salga el petróleo más rápido, ¿no? Claro. Esa es la diferencia. Entonces, obviamente que es distinto, los compuestos hidrocarburíferos son distintos. Perfecto. Bueno. Cambien un minuto y toda la así nomás. columna ahora. No, pero me encantó. Aparte creo que estamos un poco demorados con la primera entrevista, así que metámonos si querés. Sí. No termino de entender qué es lo que dijo Chile. Dijo, bueno, esto tiene un quilombito con el rocío, tiene más humedad, no lo quiero, le dijimos, dale, copate, y lo quiso. ¿Terminó pasando? Se reacondicionó, se le hizo el tratamiento correspondiente y se volvió a mandar. Claro, se volvió a mandar. Sí, lo rebotaron el 5 de abril, lo volvieron a dejar entrar, o sea, ahí lo permitieron que entre efectivamente, tenía propano y butano también. Cuando uno saca el petróleo, sale con gas y sale con un montón, o sea, por eso es que no es que uno hace un pozo y sale gas o sale petróleo para poder destilarlo y tener los otros cortes para los otros productos que tenemos, ¿no? Claro. Cuando uno saca gas, también saca propano, butano, no debería ir eso en el gasoducto, en el gas que es para uso residencial. Igual solo se cortó el gas para consumo residencial. No así, que tampoco afecta demasiado, o sea... ¿Sabemos más o menos cuánto es el mercado chileno en ese sentido? El mercado chileno, ¿de cuánto nos representa a nosotros? Eran 2 contratos de YPF y el 10% era por 800.000 metros cúbicos día, o sea, es bastante igual lo que se estaba mandando. No, es que por eso le pregunté. Digo, no le voy a preguntar algo. No la dejas en offside nunca. Jamás. A mí me preguntás esa y empiezo a babear. Yo digo, te lo respondo en un Bueno, ratito. trabajé en gas. Te respondo en Trabajé 6 en gas y meses. energía como 5 años. Sí, por eso. Entonces, sí, por ahí leo la nota y obviamente como que... Cami, hace una artículos. semana hablábamos, si quieren ver en Actitud Campo en el Instagram, en cualquiera de las redes, subimos el tema de la carne y la trazabilidad con China. Pero recuerden que también dijimos que Chile nos rechazó carne. Sí. Justo hace una semana, estamos hablando de las noticias del rechazo de la carne por un tema, de nuevo, no fue político, en ese caso tampoco, fue por un tema de credibilidad en la trazabilidad, y acá estamos hablando un poco de lo mismo. En China decís. No, en Chile. En Chile En también. Chile fue un poquito más pasada. político, porque ahí entraba el tema de la barrera sanitaria, si es con vacunación o sin vacunación. Claro. Había algo de credibilidad, ¿qué tan bien está esto? Como no estoy confiando tanto en estos estándares para que ingrese la carne al país. Bueno, ahora vemos que con una semana de diferencia lo estamos viendo con uno de los principales negocios que tenemos hoy, ¿no? Sí, igual creo que es distinto, ¿viste? O sea, no es cero posta. Esto, por lo que estuve investigando, es cero político. No, todo lo contrario, no digo que sea político, que tiene que ver justamente con la trazabilidad y con la control de calidad. Claro, pero también ahí es donde hablábamos antes de la importancia que tiene, para productores estar haciendo constantes puestas de calidad, o sea, de trazabilidad para mandarlo bien correctamente, aunque no te lo exija la ley. Igual nosotros tenemos ley que lo exige en la parte energética. Sí, hay una importancia ahí que lo venimos tratando mucho en Actitud Campo. De hecho, hace unos días hicimos una capacitación sobre trazabilidad y cómo los mercados a los que queremos acceder, algunos de los que ya accedemos y queremos profundizar más, y algunos de los que queremos abrir, están empezando a exigir cada vez más o a poner el ojo cada vez más fino en los procesos de trazabilidad. Ahí entran un montón de las roscas que a Sofi le encantan políticas. Por ejemplo, una de las versiones sobre lo que pasó la semana pasada con el cargamento de carne que fue a China y que le encontraron cloranfenicol, que es un... Que te lo guardes, me parece espectacular. Que es un antibiótico que está prohibido. ¿No será esto
un guiño para los propios productores chinos que vos, Xi Jinping, estás comprando de todos lados y tus productores te dicen, che, loco, tirame un centro a mí y de mínima ponete más fino para controlar el resto, para que si vamos a competir con todo el mundo, nosotros tengamos algún resguardo, alguna espalda. Bueno, una de las lecturas de lo que pasaba con la carne en China era esta. Bueno, tal vez es un guiño para los productores chinos, para los productores locales, que se pongan la gorra un poquito más con los requerimientos que se le exigen a los que te quieren mandar de afuera, que encima están firmando contratos con la Unión Europea, con Estados Unidos, en el que todos le piden hasta si es zurdo y le pega bien 3 dedos el productor que hizo la vaca, que lo llevó a... Bueno. Sí, y para sacar un poco también el lore, de nuevo, a mí me encanta hablar de política, pero me parece que a la gente en general un poco está cansada de esto. Sí. Ese lore es lo que terminó diciendo Cami de... Che, acá estamos hablando 100% de control de calidad, estamos hablando de exigencias del mercado internacional y de dónde se pueden alocar los productos argentinos, o para abrirte en un nuevo mercado, o para potenciar tus recursos en ese otro mercado, o justamente, digo, hablando también de geopolítica, porque por esto también veo la importancia política acá. Cuando vos alocás tus productos, más que nada energéticos, en un mercado, estás hablando de una posición dominante en el mercado. Entonces, estás hablando de una posición dominante que tenés en la política de otro mercado y cómo te volvés un proveedor estratégico, en donde ese mercado depende en cierta medida de tu ingreso de recursos y donde nosotros podemos empezar a movernos. Lo estamos viendo, lo vimos ayer con lo que pasó con Trump. Sí. Digo que después en jugada maestra se va a hacer el doble clic de eso. Sí. Pero estamos viendo la importancia que tiene la venta de productos específicos. Mucho más lo vemos con lo que es agro y energía, que son los dos temas que tratamos en este programa. Total. Y cómo la calidad, y te la doy como una vueltita más volviendo hacia el interior. O sea, salimos de lo que hacemos nosotros, nos vamos a los requerimientos del exterior, cómo ese posicionamiento te para respecto del resto de los mercados, pero a la larga te cierra el círculo cuando vos cumplís los requerimientos que te pide Europa, los que te pide Estados Unidos, los que te pide China, pero a la larga también estás, si se quiere, certificando o garantizando o trazando o asegurándote de la calidad de tu propio producto, que a la larga... Ponele ahora suma de energía, pero el agro termina siendo el motor de la economía, por lo menos hasta que termine de despegar Vaca Muerta, sigue siendo el motor de la economía. Si vos tenés garantizados, no solo por Estados Unidos, China y Europa, sino por vos mismo y para tranquilidad tuya, cómo laburás y te quedás tranquilo con que lo que vos tenés es de calidad total, bueno, también es cuidarte a vos mismo. Recordemos que uno de los requerimientos de, por ejemplo, la Unión Europea no tiene que ver solo con la calidad de la soja que mandamos, sino que esa soja se haya hecho cuidando la tierra, cuidando a los trabajadores que la laburan, cuidando el medio ambiente. O sea, hay todo trazabilidad ambiental del trabajo, exactamente, de los derechos humanos. Hay un montón de cosas que a la larga, bueno, te terminan sirviendo a vos también. Es que son industrias hiperreguladas y capaz que estos entes que controlan la calidad de los productos o, por ejemplo, del gas, son necesarios. Mismo cuando uno trabaja dentro del sector decís, uy no, cuántas regulaciones, cuántas instituciones que están controlando todo el tiempo, uno está trabajando todo el año para cumplir con esos estándares, pero es lo que te permite venderle a otros países también. Entonces, creo que hay que cumplirlos y no hay que sacar toda regulación, sino que hay que entender, aparte, el tema de gas. El gas necesita cumplir con criterios, o sea, con ciertas especificaciones, porque si no, no puede entrar porque es riesgoso. Obvio, ¿no? En riesgo. Che, y les tiro acá otro punto que tiene que ver con esto. Estamos hablando de la importancia del agro en el peso de la economía y acuérdense que tiramos ahí medio un spoiler de las relaciones tóxicas. Si hablamos de la energía, la actitud energética y el peso que puede tener la economía y cómo nosotros estamos poniendo la energía como país, porque la verdad es esa, la estamos poniendo integralmente como un recurso estratégico para impulsarla hacia otros países y para poder colocar nuestros productos en otros países. ¿Puede llegar a esa relación tóxica pegarle también a la parte de energía? Y ya saben a lo que me refiero, estamos hablando de cómo el Estado entiende que hay recursos estratégicos y vamos a ir a directamente meternos un poquito en el tema, pero impulsa cierto tipo de políticas, como puede ser en este caso impositivas o de retenciones, que implican que para el mercado internacional y para el mercado interno tenés un montón de
condicionantes, si se quiere. Y el Estado se termina haciendo de una parte de impositiva de lo que es ese recurso. En la parte energética, ¿podría llegar a pasar lo mismo? ¿Vos decís si hay una chance de que, por ejemplo, cuando termine de explotar Vaca Muerta, te muerdan retenciones Te digo, a la exportación como de energía? en un minuto y así nomás, el agro en algún momento van a tener que bajar las retenciones porque así como empezó como una excepción, en algún momento tiene que pasar de que bajen. Ahora, si vos la sacás absolutamente, después vamos a hacer un ejercicio. Sí, no te dan las cuentas públicas, básicamente la balanza fiscal se te desbalancea absolutamente. Yo creo que no, y acá me pongo... Pero ya sabés lo que va a ser el lobby de esas empresas, ¿no? Es que es en general, porque en realidad los recursos hidrocarburíferos pertenecen a las provincias, es distinto cómo entran. Las regalías van a cada provincia, después los dólares en general sí vienen a balancear a toda la economía. Sí, pero esto es los recursos del agro también, porque depende de cada provincia, pero el tema es cuando sale por puerto. Y los puertos ahí son de gestión nacional. Sí. Yo creo que no. Me animo a pensar que no, y en esto me pongo el sombrero de optimista medio caputense. Ojalá que no, que nadie se dé cuenta. ¿Sombrero caputense? ¿Cómo es? El sombrero caputista. Lo que te dicen cuando vos preguntás en el gobierno cómo piensan suplir, hay un tema de los últimos 3-4 años de que, por ejemplo, las organizaciones que forman parte de la mesa de enlace decían, bajemos retenciones. ¿Qué le decía a Caputo? Bueno, mostrame, o ni siquiera le decía a Caputo, iban ellos con un modelo de, bueno, si vos me bajás esta cantidad de puntos, esta plata que te está generando déficit o que te está poniendo en juego el equilibrio fiscal, la puedes sacar de acá y de acá. Caputo iba con ese Excel y decía, no, por esto. Igual eso es gracioso porque no es la mesa de enlace el responsable que tiene que decirle al Estado por dónde puede lograr su equilibrio fiscal. No, pero acordate que cuando durante todo 2024 y parte de 2025, si querés, la metodología de todo, y de hecho en el servicio meteorológico está pasando, era primero recortamos y después vemos cómo equilibramos. Claro, pero eso entonces, daña. En ese peinado fino, en esa necesidad de peinar fino paren. Fijémonos cómo podemos peinar un poco más para no poner en riesgo nada. Estaba esta idea de la Federación Agraria, en un momento lo había hecho, de, bueno, te llevo un modelo, te llevo un Excel beta, de, bueno, mirá, bajás esto y lo podés suplir con esto y con esto. En ese punto estaba ya medio incipiente, ahora cada vez más fuerte, que van a empezar a bajar las retenciones cuando se equilibre la macro. Y cuando se equilibre la macro era cuando empiece a entrar más plata por otro lado. Otro lado es recortar el gasto público, recortar otras cosas y que empiecen a abrirse otras llaves de ingresos de dólares. Bueno, Vaca Muerta es la principal. Yo no creo, primero porque sería raro y contraproducente para el propio gobierno a nivel político. Yo creo, segundo, me animo a decir, así como lobby. pasó con la 125, que después vamos a hacer ese repaso hermoso, histórico, yo creo que el conflicto social podría ser muy grande. Para mí más que social... El social obviamente fomentado por otras cuestiones, es el de las empresas que están apostando para que eso pase. El contexto general internacional no está alineado hoy a poner derechos de exportación. Exacto. O sea, no estamos en ese lugar. Y aparte tendría un costo político altísimo para el gobierno de venir prometiendo Vaca Muerta y no solo no bajar impuestos, sino subir o poner nuevos, sería raro. El modelo, cuando vos preguntás en gobierno, es, bueno, vamos a ir bajando las retenciones, esto que decía, bajando las retenciones cuando se acomode la macro, al mismo tiempo cuando ingresen más dólares. Los dólares van a ingresar solos de Vaca Muerta y eso va a ir acomodando el Excel del equilibrio fiscal. Yo no me imagino a este gobierno poniéndole... no, y a este y a ninguno. Bueno, no sé, a otros no sé. Se sabe. Poniéndole retenciones a la energía porque sería un tiro en el pie. Che, Cami, y desde la parte de energía, ¿cómo se vio la noticia ayer del precio del barril? Del precio del barril, que de la baja, esto que veníamos hablando, la semana pasada, que por cada dólar que subía el barril, iban a entrar de 100 a 150 millones de dólares 150 mil millones de dólares en Argentina, y es como que decimos, estamos haciendo cuentas con todavía la plata que no entró. Y en un par de horas, Trump, con solamente poner un tuit, bajó un 15% y se restableció. Igual está buenísimo que dé un stop a la guerra, obviamente se acomodan los mercados en líneas generales, pero las consultoras estaban haciendo cálculos sobre los ingresos que iba a tener el país para una balanza comercial positiva
supervoladora, y la realidad es que se reacomoda un poco esto. Nos pregunta en el chat, Franco, si igual sigue alto el precio del barril. Sí, sigue alto para ¿Tiene lo que margen estaba. para seguir bajando? Pues se ha disparado mucho cuando se empezó el quilombo Sí. con el estrecho de Hormuz. Ahora que no es que se solucionó ni mucho menos, pero por lo menos no se están cascoteando de acá a 15 días. Claro. Es medio la conciliación obligatoria de la guerra. Y es que claro, sí. ¿Tiene margen para seguir bajando? Sí, puede bajar mucho más. En realidad había subido bastante. Ya que esté a 110, que estaba a 115, era una Sí, locura, una era locura. demencial. Y se iba a seguir subiendo. Esto que decíamos en otros programas, ¿no? Que genera un ingreso virtual positivo, Claro. Sí. pero que ante cualquier cese de la guerra, de repente se corta, y esas estimaciones que se hacían, bueno, eran solamente cálculos, ¿no? De estimaciones, pero había mucho revuelo, mucha nota de muchos especialistas diciendo cuántos dólares iban a entrar, como beneficiándonos de la guerra. Y en realidad, bueno, ya sabemos, es algo bueno que esté Es pasando más, Che, esto. Cami, Perdón, Porque el impacto, un segundo sí. nada más. Sí. Es un interés estratégico ya de la administración de Donald Trump, ya a nivel elecciones internas. Ahora Sí. tenemos las midterm y obviamente después ya proyectándose. ¿hay midterm hacia- ahora este año? Claro. Ah, mira, no me acuerdo. Entonces, te invitamos a Jugada Maestra porque vamos a estar analizando Me todo el tema. encantaría. Me gusta. Es un tema estratégico ya que el precio del barril baje considerablemente porque los costos que está teniendo Trump por llevar adelante la guerra Altísimos. son muy altos a nivel político porque en lo económico se están viendo todos los videos de las filas de personas cargando Inflación. nafta y demás, la inflación, todo, y eso hoy es un costo político alto. Sí, hasta Entonces, Trump tiene como también una obligación, si querés, política, de intentar Sí. bajar el precio del barril lo máximo posible. Es que tiene Bien. mucha gente en contra ya Trump ahora. La última, Cami, Sí. que quiero que cambiemos de tema y nos metamos ya en la vaca rosquera. Sí. La pregunta doña rosística de, bueno, baja el precio del barril, todavía tienen más chance de bajar. ¿Va a ser que baje la nafta en el surtidor? No, en realidad nosotros tendríamos... Claro, porque debería reacomodarse igual. No estuve siguiendo exactamente cuánto subió en cada estación de servicio, en todas Los partes del país. surtidores. Claro, en surtidor, exacto. Siempre, o sea, si nosotros tenemos los precios no congelados, ¿no? Al revés de descongelados, como los no precios como en la época anterior, deberíamos tener un precio casi internacional, no dejarnos llevar por la guerra en realidad. Pero bueno, en realidad sí, debería ser proporcional. Bien. No está bueno que le impacte tanto. Sí, si seguía en alza hasta más de 115 y más, ahí sí vamos a tener el precio en la estación de servicio cada vez más caro, porque era algo lógico, Claro. si se sostiene en el tiempo. Cuando sube, sube y cuando baja, no baja. Cuando eso es. Eso Cuando dicen, sube, ¿no? sube, y cuando baja, no baja. No Es baja. perfecto porque es lo que sucede. Porque no es instantáneo que el estacionero va a ir y va a acomodar el precio porque dice, Si no. a mí me decís Claro. que por un mes puedo tener una renta extraordinaria por tener precio alto hasta que después termine bajando. Igual se reacomoda el mercado. Ahí tomo lo de Milei. Claro. Claro, el precio se reacomoda con Bien. el mercado y con el Ok, libre mercado. Perfecto. Chicos, tenemos en comunicación Sí. a Natalia Bonel del Servicio Meteorológico Nacional. Al principio del programa yo contaba que hay un conflicto grande con el Servicio Meteorológico Nacional, que hay en planes achicar la planta del servicio bastante, entre más o menos un 20 y un 30%, que son más de 200 puestos de trabajo, y más allá de los puestos de trabajo, que son súper importantes, hay también en juego, me contaban ayer, muchas estaciones meteorológicas, sobre todo en el interior del país, que son muchas veces donde se recopila la información que los productores después usan para proyectar. Esa información va a la central del Servicio Meteorológico Nacional y ahí se elaboran los informes, se les pone valor y se distribuyen los informes que te sirven para planificar campañas, para saber cuándo va a llover o cuándo no, para ver cuánto fertilizante pones, para saber cuándo revoleás ese fertilizante. Y hay alguna preocupación porque esas estaciones o muchas de esas estaciones podrían correr peligro. Hola Natalia, ¿cómo estás? Acá Tomás, Sofía, te saludamos. ¿Todo bien? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien. Muchas gracias por darme este espacio para poder hablar de este tema, que nos preocupa muchísimo. Natalia, ¿qué cargo tenés vos en el servicio meteorológico? Y te quiero preguntar puntualmente por esto, ¿cómo puede impactar en la calidad del servicio que ustedes ofrecen? Nosotros ahora enfocándolos en el agro, este es un programa de agro, los productores van a tener menos información a partir de que se cierren estas estaciones. Sí. Nosotros actualmente somos un plantel de 780
80 personas civiles. En total somos alrededor de 950, sumados los civiles con los militares. En este caso los recortes van a ser con personal civil. Nos dieron un número esta semana de 240 despidos. ¿Quién se los dio ese número? Lo dieron acá. Las Nosotros autoridades. no tenemos, los directores de acá Bien. dieron de ese número. Sí, y sí, yo soy meteoróloga, hace 15 años que trabajo en el servicio meteorológico, ahora llamado servicios sectoriales, pero siempre trabajé en la oficina de agrometeorología. Bien, ¿me contás un poquito cómo funciona? No sé si lo expliqué bien o fui claro. ¿Me contás cómo funciona, sobre todo en el interior, las estaciones meteorológicas? ¿Qué datos obtienen? ¿Cómo se procesan? ¿Y cómo les vuelve a los productores esa información para que puedan laburar? Sí, claro. Digamos así rápidamente, lo que tenemos alrededor de todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida, son lo que se llaman estaciones meteorológicas de superficie, ¿no? No todas, pero muchas de ellas trabajan las 24 horas del día. Las que no trabajan las 24 horas del día es por falta de personal, pero sí sirven para la caracterización del clima, ¿no? Muchas estaciones también son centenarias o tienen más de 100 años y bueno, eso es importantísimo para todo lo que es poder tener una buena climatología de ese lugar, ¿no? En cuanto al campo, esto está profundamente relacionado con las actividades agropecuarias. Estos datos que se toman cada hora en las estaciones meteorológicas son los datos del estado de la atmósfera en ese momento. Son temperatura, presión, humedad, viento, precipitación, heliofanía. Hay también algunas estaciones cuentan con temperatura 5 centímetros del suelo, muy relevante Claro. para todo lo que se trata de heladas en el sector agropecuario, por Claro. ejemplo. Y bueno, debido a la cantidad de despidos que dicen que van a haber, sí estimamos que no sabemos cuántas ni cuáles, pero se van a terminar cerrando estaciones meteorológicas. Estos datos se toman por hora, se cargan en un sistema en particular, llegan acá a Central, la sede central se encuentra en Capital Federal, en Palermo, se procesan, hay todo un área que procesa esos datos, porque también se le tienen que hacer muchísimos testeos para que ese dato sea un dato bueno, porque es el dato oficial. Ese dato va a varios lados. Acá se usa, lo usamos todos los meteorólogos, para hacer todo lo que es diferentes tipos de trabajo de climatología, de agrometeorología, de hidrometeorología. Claro. Se usan también para poder calibrar mejor los satélites y los radares. Y también estos datos se suben a una red mundial de datos. Esta red mundial de datos lo que hace es tomar estos datos de nuestro país, así como de todos los países, ¿no? Y, por ejemplo, estos datos también los toma, al subirlos así, están en una red mundial, todas estas apps del clima y el tiempo toman Sí. nuestros datos. ¿Hay alguna datos forma, medidos. Natalia, de suplir esa información? Digo, yo soy productor, no voy a tener eso, ¿lo puedo sacar de otro lado? O las, no sé, las aplicaciones, el clima del celular, no sé, Winguru, ¿tiene información que puede suplantar a esta? ¿O sin esto el productor se va a quedar sin esos datos? No, los datos no van a estar. O sea, lo que pueda dar después un Winguru o cualquier otra aplicación, digamos, que hay un montón, ¿no? O la aplicación del celular, por ejemplo, O los datos de van a NASA. ser a partir de lo que estime un modelo. Pero un modelo sin datos no hace buenas estimaciones. Claro. Claro, estas son unidades físicas. Te hago una pregunta, ¿qué consecuencias reales puede tener para la aviación, por ejemplo? Y para la aviación, por ejemplo, en todo lo relacionado con alertas que impacta directamente, ¿no? En todo, sea transporte, sea aéreo o marítimo, para la navegación, quiero decir, o también terrestre. Por esto que decía, al tener menos datos, los pronósticos se hacen más débiles, Claro. porque no tienen datos para alimentarlos. Un pronóstico se alimenta, o sea, un pronóstico es un modelo que uno corre, ¿no? Claro. Que corre
puede comprarlo varias veces. Hay distintos tipos de modelos de pronóstico, ¿no? Acá se trabajan con varios, eh, pero de todos, digamos, el alimento inicial son los datos medidos en ese momento, es decir, las condiciones en que está la atmósfera en ese momento, Natalia, ¿no? Son como para cualquier modelo de pronóstico. la última, de vuelta, más enfocada en la producción. ¿Me das 3 o 4 datos que, según lo que estiman que si cierran estas estaciones, el productor no va a poder contar para planificar su campaña? Sí, bueno, por ejemplo, el sistema de alertas se va a ver debilitado. Por ejemplo, el sistema de alertas lo que hace es una alerta temprana acerca de, por ejemplo, lluvias fuertes. Y esto impacta directamente en, por ejemplo, ¿no? Digamos que con la siembra, uno, como dicen muchos productores, ya están jugados. Pero no así con el movimiento de los animales, ¿no? En cuanto a inundaciones, en cuanto a también, en referencia a los animales, en cuanto a prevención ante olas de calor. Después también, sin estos datos, no se va a poder caracterizar bien los lugares en que se pretenda sembrar, Claro. por ejemplo, o instalar algún tipo de no sé, por ejemplo, de acequia. Claro. Las estaciones ya estaban igual deterioradas, ¿o no? Desde la gestión anterior. ¿Puede ser? Las estaciones, el presupuesto nunca es suficiente, ¿no? No sé si deterioradas, pero se seguían funcionando. Claro. Algunas con funciones más básicas que otras, pero seguían funcionando. Claro. Y lo que sí sirven siempre son los datos, ya sea, por ejemplo, estas estaciones que yo mencioné que trabajan las 24 horas o miden cada... por ejemplo, que dejan... Todavía no se sabe cuántas estaciones ni cuáles van a cerrar todavía, ¿no? Es todavía una estimación de ustedes. Bien. No se sabe porque no nos comunican. Tampoco nos comunicaron, digamos, la modalidad de los despidos, cómo va a ser. Es decir, en un momento hablaron de que iban a ser por tandas de despido, en otro momento nos hablaron de que iba a ser todo junto, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que este recorte de personal no viene acompañado con ningún tipo, o sea, no hay criterio para este recorte. No nos hablaron de ningún criterio ni ninguna justificación que haga o que lleve a uno a pensar en la necesidad de sacar, por ejemplo, estaciones meteorológicas. No vino nadie desde el Ministerio de Regulación ni tampoco del Ministerio de Defensa a sentarse o ver acá área por área qué hacemos o para qué. Natalia, te agradecemos muchísimo tu tiempo, te mandamos un beso y estamos en contacto. Saludos, Gracias. Chao, Natalia. Era Natalia Gonel del Servicio Meteorológico Creo que está Nacional. muy claro, Durísimo. o sea, primero nada, acompañar siempre como en toda situación Obvio. difícil a los trabajadores que pueden quedarse sin trabajo. Digo, me parece que lo más complicado en estos casos es lo que acaba de decir, es la falta de información, Claro. ¿no? También Sí, el falta de por qué información y un quién plan es el claro responsable. de- Claro. Me hace acordar mucho lo que pasaba en el INTA. ¿Se acuerdan que lo Sí. hablamos Sí, bastante? sí. Al principio. Que estamos todos de acuerdo. Cualquier persona que sigue al INTA sabe que hace mucho tiempo hay un montón de cosas que se pueden hacer más eficientes, que se Sí, pueden hacer obvio. mejor. Pero no es mal que nos regular- pese, había gente que cobraba y no Sí. laburaba. Yo conozco casos. Eso sí no da. Pero si vos no haces una auditoría fina de eso, primero pones en riesgo La cadena productiva. la cadena productiva Sí. del organismo y después por ahí terminás sacando gente valiosa que no sirve, a las que Se tiene por ahí que- claro. por ahí tiene que salir, se queda. Yo lo pienso como Se cualquier tiene- área en Sí. una empresa privada en donde quieren hacer un proceso de eficientización Claro, es o optimización, total. de optimización en donde presentas un plan, sabes bien cuáles son los recursos que Auditas. necesita, auditas y además si querés integrar como venimos hablando con Cami, porque todo Sí. esto que venía contando de la importancia que tiene De los el datos. servicio de los datos, de la información para la cadena de Big producción, data. digo, si se quiere automatizar hay un montón de cosas que se pueden hacer Claro. que llevaría a, por ejemplo, una cadena de despidos, lamentablemente, pero es también un poco hacia dónde va la eficientización del que el gobierno plantea. Claro. Es un poco el entender para qué, por qué los despidos, para qué y cómo No, se y va a cómo reemplazar. sigue después. Porque ahora la gran pregunta de los trabajadores, por un lado, te están diciendo, no sabemos qué va a pasar porque nadie vino desde el Ministerio
medio acá a decirnos nada. Y del lado de la producción es, che, los datos de dónde va a seguir todo igual, ¿qué va a pasar con esto? O sea, un poco lo que pasa es eso, es más comunicacional. Es también. como siento una privatización sin ser una privatización. Porque ese personal es súper valioso, súper técnico y se deberían reorganizar todos los que queden afuera para armar desde el sector privado una especie así para ser consultores, asesores, porque se necesita sí o sí tener estas unidades, estas estaciones donde se cense básicamente estos datos en cada lugar, ¿no? Del país. No sé si súper saben, importante. esto no lo averigué, pero podríamos preguntarle en vivo a una IA. El Servicio Meteorológico Nacional es un ente público. Sí. Claro. Obviamente, también los datos que se generan, como dijo, vieron que son datos que se comparten mundialmente. Sí, que son aparte datos muchas estratégicos. veces esos datos se suben a plataformas internacionales y las aplicaciones que nosotros usábamos, tipo WinGuru o demás, también terminan tomando datos de esa base. Y ahí mi pregunta es porque, como siempre, la información es poder. Hoy más que nunca, la información es poder, la información calificada y sin que esté mediado por un agente intermedio, como puede ser una plataforma o como puede ser un software, en donde te esté diciendo qué datos quiere que vos veas y qué datos no. Digo, a la larga, el ser el fuente de la información, vos, Cami, nos podés explicar mucho más de esto, ¿no? Pero tener la información de primera mano es lo que te permite después vos entender estratégicamente cómo utilizas esa información. Es que tenés múltiples plataformas y no necesariamente usas una sola, usas varias. Exacto. Pero lo que entiendo del servicio, o sea, las diferentes plataformas se hacen de los datos que recolecta el servicio. El servicio es el generador de esa información, básicamente. No es el único, es verdad, pero perfecto. por ejemplo, cuando yo mencionaba, no sé, paneles solares para el agro, para estaciones de servicio, etcétera, usaba datos del Servicio Meteorológico Nacional, usaba datos de NASA y uno junta toda esa información y crea un nuevo modelo, ¿no? De datos. Entonces sí es necesario que estén los datos ahí, que los generen desde el Servicio Meteorológico Nacional. Uno puede usar ese en conjunto con otros, porque el Servicio Meteorológico, tiene datos que NASA no tiene. Claro. Y viceversa. Entonces uno los usa complementariamente y nunca usa una plataforma sola. Hay mucho de lo territorial, como el ejemplo que nos decía de la temperatura 5 centímetros abajo de la Tierra, que es fundamental para la evaluación de un productor. Unidad Chicos, física, se nos está haciendo el programa y no quiero que nos quede afuera nada. A ver. Nos metemos, Sofi, un ratito con el lore de la toxicidad. Vamos. Sí. A mi juego me llamaron. Ojalá que no, igual. Mi novio está viendo este programa. No, es mentira, no, chicos. no es con vos, no es con vos. No es con vos, claro. Bueno, dijimos al principio del programa, cuando hicimos la venta del tema, que tenemos un tema de una relación tóxica que queremos hablar, disgregar un poco, que tiene que ver con el agro y es la relación entre el agro y el Estado, ¿no? ¿Cuál es la relación tóxica existente entre el agro y el Estado? Justamente el tema de las retenciones. Voy a hacerlo Las como... retenciones son te reviso el celular del Estado hace 26 años. Exactamente. Y ahora vamos a ir un poco identificando cuáles son estos puntos tóxicos que hay. Primero no me respondieron igual. Le quiero preguntar a ustedes, ¿relación tóxica han tenido desde la adolescencia, vale? De que son chicos, o sea, esa relación... No. Pero es importante esto para atarlo con el tema. Es esa relación en donde vos decís, che, no sé si me gusta tanto la otra persona, no sé si me termina de convencer. Siento que tiene algo de poder sobre mí, que yo tengo algo de poder sobre él, pero no nos podemos dejar. Bueno, a eso nos referimos. Yo te cambio algo. ¿Tóxico te referís a pasional? Porque puede ser con la vida. Bueno, me levanto y me voy, chicos. Alguien que le enseñe a Cami lo que es la pasión y lo que es la toxicidad, por favor. La diferencia. Argentina, la relación con Argentina, con nuestro país, que es hermoso. Nadie se quiere, todo el mundo putea a Argentina y nadie se quiere ir, digo. Porque amamos nuestro país. Somos un poco tóxicos en general con nuestro país. Es verdad. Y se mezcla con lo pasional. Se mezcla ahí porque las mentes un poco más frías y calculadoras, tal vez la toxicidad la llevan o la manejan desde otro lugar, ¿no? Claro. Pero vamos a meternos directamente en el tema. Cuando hablamos de retenciones, ¿de qué hablamos? Y me parece que está buenísimo y tenemos algunos elementos para mostrar. Vamos a intentar hacerlo lo menos aburrido posible. Cuando me estoy poniendo técnica o aburrida, me pegan un zarpazo y seguimos para otro lado. Hagamos una cosa, te propongo algo porque en 5 minutos tenemos al entrevistado. Bueno, listo, hagamos perfecto. la primera parte. Hagamos la primera parte y después pasamos. Y después lo producción en vivo. Total, es un programa, es un tema que lamentablemente no caduca nunca. No creo que caduque de acá 20 minutos. Está perfecto. A ver, cuando hablamos de retenciones, nosotros en el ideal solemos pensar que es algo de la edad moderna, ¿no? Que es algo de que vienen más que nada con el agro.
si pensamos un poco desde cuándo vienen, se nos vienen imágenes como la 125, el 2008, los Kirchner, digo, son cosas que más o menos son los amigos enemigos que históricamente se fueron posicionando. En realidad, todo lo que tiene que ver con las retenciones, el derecho a la exportación, viene desde la conformación del Estado moderno. Digo, estamos hablando desde larga data. ¿Cuándo se empieza a ligar al derecho a exportación? Con el área más peronista, si se quiere, y nos vamos 100% a nuestra identidad nacional, con Perón. Perón lo que genera es un instituto que intermediaba lo que eran las exportaciones a través del Estado. Claro. Entonces, Perón genera este instituto, intermedia la relación y después era el Estado el que se encargaba de vender y alocar esos productos en el exterior. Ujú. Ahí tenemos como si se quieren las primeras Y ahí señales. ¿Y ahí ya mordía un poquito? Y ahí ya mordía. Bueno, no lo vamos a decir, no lo ¿Las quememos. retenciones son No me peronistas? quemé, ¿no? ¿Estás diciendo? Tirame un graf, ¿las retenciones son peronistas? No. Estamos diciendo justamente lo contrario, que fueron pasando por todos los gobiernos y que viene desde la conformación del Estado-Nación. ¿Por qué? Las retenciones tienen que ver con todo el producto que se exporta hacia el exterior y el producto en particular que pasa por puerto. Si nos vamos al inicio de los estados-nación, los estados se formaron alrededor de los puertos justamente por el tema del libre comercio y el tema de la facilidad que tiene el comercio. Entonces, cuando estamos hablando de que ya desde ese momento se ponen aranceles a la exportación, estamos diciendo que es algo que viene desde la propia identidad del nacimiento de un estado. Ahora, cuando hablamos en concreto con las retenciones al agro, ahí vamos a un doble clic con el tema de Perón. Todavía no se llamaban retenciones, no era en particular un derecho a la exportación, sino que era más el Estado como intermediario de la relación entre el exterior y lo interior. ¿No se quedaba con nada o sí se quedaba? Y sí, digo, había un porcentaje de retenciones, pero mínimo, digo, no era el objetivo era otro. Sí. Y cuando hablamos un poco de cuál es el atractivo, y acá empezamos con esta toxicidad, ¿por qué el Estado ve como atractivo? ¡Ay, ya! Puede ser que sí. Te habla Maxi. Mirá, ahí me tiraron. Está muy bien, gracias. Llegaron tarde, hablando de tóxica, llegaron tarde, producción. ¿Cuál es el incentivo que tiene el Estado para poner un derecho a la exportación? Primero, el efecto de desacople de precios a nivel interno. Obviamente ahí lo que entendemos es que tenemos un tema de precios internos y de precios externos, en donde muchas veces el mercado interno no puede competir con el mercado internacional y esos precios. Entonces, el derecho a la exportación un poco lo que te hace es vendo mis productos más caros hacia el exterior y el resto de los productos en el interior se venden más baratos. Más baratos. Bien, hasta acá la primera parte de la clase práctica de retenciones. Me gusta, ¿eh? Me gusta. De hecho, lo podemos hacer por capítulos. Estoy hablando por 1000. No, está bien. La semana que viene, porque está buenísimo. Basta, producción. Para entender al campo argentino es imposible despegarse de las retenciones y lo que implica a nivel de producción, así que me gusta que lo vayamos desglosando de a poco. Vamos a cambiar de tema ahora. Ya está en comunicación Juan José Sichowski. No sé si se dice así el apellido, ya de entrada te pido perdón. Juan José es productor yerbatero y es expresidente del Instituto Nacional de Yerba Mate, del INIM. Es diputado provincial ahora por el Frente Renovador y es uno de los que, si no es el que escribió la carta, que hablamos la semana pasada a raíz de que Baldo, esta empresa de yerba brasileña, entró como sponsor oficial de la selección argentina. Juan José, ¿cómo estás? Tomás, Sofía, Camila, te saludamos. ¿Todo bien? Hola, muy buenos días, muchas gracias. Estaba escuchando, estaban hablando recién de las retenciones y permítanme decirle algo al respecto que es muy importante y por ahí ustedes o mucha gente no lo tiene presente. Las tierras productivas, por ejemplo, la zona noreste de Misiones, norte de Corrientes, prácticamente no podemos desarrollar ni una plantación de ningún tipo de granos porque por las retenciones que existen nos volvemos totalmente de competencia. Exacto. Nuestras tierras no producen la misma cantidad por hectárea que la zona pampa húmeda. Entonces, cuando nos aplica una retención, directamente no se pueden plantar, no se puede sembrar. Y acá hay miles de hectáreas donde realmente no se puede plantar porque es imposible por las retenciones, pero cruzando el río, de los dos lados, de Brasil o en Paraguay, hay miles de hectáreas con una ganancia muy buena para sus productores y un desarrollo de toda esta región. Bueno, las retenciones que hay que son tan injustas, no nos permiten desarrollar nuestra parte productiva en tierras como las misioneras, que son plantadas, como vuelvo a decir,
similares en Brasil y en Paraguay, que están a 60 kilómetros nuestros. Nada Claro. más, claro. Así que bueno, vamos a lo nuestro. Sí. No, me gusta buenísimo, la aclaración. Juan José, ¿cómo cayó primero a ustedes como productores y como representantes de la yerba argentina esto de que hay una empresa brasileña que sponsorea la selección? ¿Es un tema simbólico y que toca el ego? ¿Es un tema que toca el negocio? ¿Es un tema que toca la soberanía? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, afecta en todo. Nosotros tenemos que decir que la yerba mate es lo que nos representa a los argentinos en el mundo y es la principal economía regional del noreste argentino, de Misiones y de Corrientes. Y son muchísimos años, muchos años. Hay empresas yerbateras que tienen más de 100 años en esta actividad y se hicieron muchísimas inversiones del sector privado, de la provincia de Misiones, de la provincia de Corrientes, los gobiernos provinciales y Cancillería Argentina, independientemente de los signos políticos, de los partidos políticos y de las ideas económicas, para promocionar la yerba mate argentina en el mundo. Y cuando uno está en cualquier lugar del mundo y se hace un mate, empieza a tomar mate, dicen, sos argentino. Y esto es lo que no tenemos que perder. ¿Pero vos pensás que eso se puede perder porque Baldo auspicia la selección? Claro, se pierde, se corre el riesgo de que asocien la yerba mate como algo brasilero. Los brasileños también tienen yerba mate igual que los paraguayos. Nosotros competimos mano a mano en el mundo, pero tenemos que preservar nuestra identidad. Y creo que la selección es de todos los argentinos y nos representa en el mundo. Por eso hay que tener cuidado cuando se pone un sponsor. Y no es cualquier sponsor. La yerba mate no es lo mismo que sponsorear una camiseta, un short, un botín, una media o una gaseosa. Porque la yerba mate es por la ley 26.871 la infusión nacional argentina. Claro. Mirá. Claro. Entonces, cuando haya cualquier evento de la agenda nacional, el artículo 3 de esta ley dice que en los eventos culturales, sociales y deportivos tiene que estar la frase yerba infusión nacional y hay que promocionarla en el mundo. Por esto es importante lo que hace la institución, independientemente del gusto que tenga cualquier jugador o cualquier particular. Cualquier jugador puede tomar la yerba que le guste, del origen que sea, porque es una decisión particular. Pero la institución tiene que ser algo distinto, porque la selección nos representa a todos los argentinos. Juan José, te hago una consulta que es mucho de lo que se discutió esta semana y la anterior a raíz de esto. Digo, ¿había una empresa o alguna cámara o alguna asociación que pueda competir esto? Digo, me pongo en abogado del diablo si se quiere y soy el Chiquitapia. Digo, bueno, vino una empresa brasileña, me puso un montón de plata y le di lugar porque necesitamos la plata. Después discutimos al Chiquitapia, podemos estar toda la vida discutiendo al Chiquitapia, pero digo, a nivel negocio, ¿había o hay alguna empresa que pueda competir a nivel mercado con esto? ¿O había que tomar una decisión más político-estratégica de ponerlo y que se haga cargo otro de los costos de sponsorar a la selección argentina, que es alto? Mire, nosotros tomamos o nos enteramos de este auspicio, este sponsoreo, a través de los medios de prensa. Nos enteramos un día que había carteles en Buenos Aires que decía el secreto de la selección, que estaba tapado. Bueno, después nos enteramos de esta empresa que había firmado el contrato y yo llamé a varias empresas, las principales empresas, y nadie tuvo un ofrecimiento, no hubo ningún tipo no hubo una licitación de contacto para poder firmar algo. Pero esto es al margen, porque yo creo que la identidad no se vende, la identidad no tiene precio. Claro. Y acá lo que se está poniendo en juego es la identidad del producto emblemático de Argentina, del producto que nos representa en el mundo por una ley nacional. Y esto es lo que está mal. Hay cosas que no tienen precio, independientemente de que a lo mejor una empresa podría pagar el auspicio o no podría pagarlo. Lo que creo que la AFA debería haber pensado es lo que representa la yerba mate. La yerba mate no es lo mismo que una marca, una camiseta o de un botín. No es lo mismo. Porque es, vuelvo a decir, nuestra identidad en el mundo. Y la identidad vale muchísimo más que un auspicio. Y un auspicio de una marca yerba mate, cuando vemos el patrimonio que tiene la AFA, por las últimas noticias, sin ninguna duda que es insignificante para el volumen de negocio que tiene la AFA. ¿Tenés idea, Juan José, de cuánto es ese contrato? ¿Trascendió? ¿Cuánto puso Baldo para estar como sponsor?
No lo sabemos, la verdad que no lo sabemos. Estas cuestiones privadas, la verdad que no trascienden y la AFA, por el tipo de que es una asociación, también tiene privacidad de sus actos, ¿no? Che, y Juan José, te hago una consulta ahí. La semana pasada nosotros hablábamos de también la crisis que está atravesando el sector yerbatero, ¿no? Entonces decíamos que qué oportunidad también que nos perdimos como argentinos, como vos decís, esta identidad nacional, de poner arriba de la mesa esta crisis que está pasando, ocurriendo, y de también acercarnos a los productores desde otro lugar y de impulsar socialmente algo. Digo, no es novedad, desde el último mundial el tema del tomar mate en todo el mundo está haciendo un boom. Sí. Entonces, la realidad es que el poder poner a disposición del sector yerbatero una publicidad tan importante como es dentro de lo que es la Asociación de Fútbol Argentino y también llevarlo al mundial, era como una cercanía estratégica y política y económica también muy interesante. Digo, pareciera que eso no ocurrió tampoco. Bueno, sin ninguna duda, para que entendamos la magnitud de lo que se trata, el ININ, que el Instituto Nacional del Mate, fijó el último costo que sacó, que fue en octubre del año pasado, en octubre 25, de 425 pesos por kilo. Eso es el costo, sin ganancia. Digamos que un margen de ganancia de un 30% para que el productor tenga una ganancia debería rondar los 550 pesos por kilo y cobró en realidad 220 pesos, menos de la mitad. Al productor misionero y correntino se le pagó el 50% del precio, Claro. por las situaciones del mercado, por la liberación del mercado, por lo que sea, no entremos en eso. Quiere decir que el sector productivo perdió 276 mil millones de pesos. No, por Dios. Vuelvo a decir, el precio tendría que ser 520, 550 y cobró 220. Perdió 276 mil millones de pesos, que equivalen a 200 millones de dólares. Eso fue el ingreso que perdió el sector productivo yerbatero. Encima de esto se le suman este tipo de noticias y la verdad que caen realmente mal. Hoy el sector productivo está muy mal, realmente muy mal. Se están abandonando las chacras. Los productores que tienen un hijo estudiando en una ciudad lo están haciendo volver a sus casas porque no pueden mantener más. Pero también hay serios problemas en el sector industrial. El sector industrial tenía una deuda a fines del 24, deuda que se puede verificar en el Banco Central de la República Argentina, poniendo el cuidado de las principales empresas. Y las 10 principales empresas del sector tenían una deuda de 100 mil millones de pesos a fines del 24. Juan José. A fines del 25 la deuda alcanza los 153 mil millones. Quiere decir que el sector industrial también se endeudó en un 53% más el año pasado. Juan Quiere José, decir que los dos extremos están mal, el productivo y el industrial. O sea, la cadena en su conjunto está funcionando mal. Juan José, la última porque se nos está Sí, la acabando escucho, perdón. el programa. Sí, Te perdón. invitamos a la próxima porque quiero Sí. profundizar acá. Esta crisis de productividad, de costos y demás, si el INIM estuviese funcionando como funcionaba hasta 2023, con esta, lo hemos hablado alguna vez, con este ejemplo de cómo los integrantes de la cadena se juntaban y no fijaban un precio, pero acordaban un precio, ¿sería distinto? Sin ninguna duda, porque el ININ tenía la virtud, porque le sacaron las funciones de buscar un precio de acuerdo, porque en el ININ están sentados todos los directores que representan a distintos eslabones de la cadena. Claro. Hay 12 directores, solo 3 representan a instituciones, digamos, una a la provincia de Misiones, una a la provincia de Corrientes y otra a la Nación. Y los otros 9 al sector privado, secaderos, productores, cooperativas, sector industrial. Y eso, cada uno tiene un voto. Entonces, el precio de consenso era por la mitad más uno de los votos. Claro. Entonces, el sector privado finalmente se autorregulaba, fijaba sus precios, le daba racionalidad a la cadena. Y esto se rompió. No era un precio fijado ni por la Nación, ni por la provincia de Misiones, ni la de Corrientes. Era un precio de consenso entre todos los directores que estaban, de los cuales 9 sobre 12 eran del sector privado. Juan José, te agradecemos muchísimo tu tiempo, te mandamos un abrazo y seguramente te volvamos a molestar en otro programa para seguir profundizando sobre la realidad del mercado de la yerba, que lo tratamos habitualmente, pero nos gusta también escuchar a gente que está metida y que sabe desde adentro cómo está funcionando. Gracias, Juan José, te mandamos un abrazo. Gracias. No, gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Juan José es diputado, es uno de los que elevó la carta para que el Ejecutivo revea la decisión de adjudicarle o de darle permiso a la AFA para que adopte un sponsor extranjero. No dijo si recibió alguna respuesta, ¿no? Creo que no. Creo que todavía no hubo nada porque la AFA tiene
un par de quilombos más graves que Obvio. atender. Todavía, chicos, se nos acabó el programa. Tremendo. Muchas gracias, Sofi. Será hasta el Gracias. miércoles que viene. Muchas gracias, Cami. Gracias. La semana que viene seguimos con el. Si les parece, ABC de las le retenciones, hacemos el doble clic de eso. Me Está encantó, buenísimo. me Me encantó. gusta. Muchas gracias en el Gracias. control a Maxi, a Mariano, a Joan y a Nacho. Está Rocío y Candy en la producción en las redes sociales. Los invito a seguir a las redes de Fingu TV y Actitud Campo. Quédense que ya viene Actitud Mercado. Nosotros nos reencontramos el miércoles que viene a las 11. Chao, que tengan una gran semana. Nos vemos. Sueña con su frontera y el